Muy buenos días a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios, quien hace posible que estemos acá y a quien le debemos todo el honor y la gloria. También darle gracias a los sacerdotes en esta parroquia y a todo el grupo de peregrinos del amor de esta parroquia que se han esmerado en reunirnos hoy y por muchos años han estado acá. Muy abnegados en la obra del Señor. Hemos escogido como primera reflexión católicos despertad. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra comencemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, desde el versículo 14, y dice: la levadura de los fariseos y de Herodes. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen 7. Y continuó: ¿aún no entendéis? Palabra de Dios. Pues vivimos en un mundo que no es ningún secreto para nosotros como pueblo de Dios, que es un mundo cada vez más perverso y depravado. Obviamente que mirando el mundo con los ojos de Dios, sabemos que Jesús vino por los enfermos. Así de que no podemos nosotros simplemente creernos que somos los buenos y los demás son los malos. De esa forma no podemos vivir nuestra vida cristiana. Tenemos que vivirla de acuerdo a la misión para la cual Dios nos llamó. Dios nos llamó para los enfermos, porque Él vino para los enfermos. Entonces, cuando hablamos de un mundo depravado y perverso, hablamos de las fuerzas del mal que se encargan de pervertir la gente débil y que se encarga de corromper los corazones que no tienen fuerza espiritual. Entonces, hay 2 estados. Uno, el estado demoníaco, que son las fuerzas pervertidoras, y el otro, el estado humano, que son las criaturas creadas por Dios y que están bajo el yugo del pecado, como muchos de nosotros hemos estado en algún momento. Por lo menos yo, 33 años estuve amarrado al pecado y todos los días tengo que levantarme a luchar para no caer en él. Así de que es importante que cuando hablamos de católicos despertad, no estamos hablando de despertar para sentirnos mejores que otros, sino despertar para que entendamos la milicia a la cual fuimos llamados. Nosotros somos el ejército de Dios, un pueblo separado, escogido, predestinado, desde siempre. Nadie se hace católico por voluntad humana. La prueba está que Jesús, hablando con el Padre Celestial antes de su pasión, le decía: todos los que me has dado, ninguno se pierde o se perderá, con excepción del hijo de la perdición, que se refería a Judas. Pero estaba hablando de todos los que Dios le había dado, pasado, presente y futuro. San Pablo dice que somos predestinados, o sea, desde que nacemos y estamos concebidos en el vientre de la madre, ya estamos escogidos.
No es algo que sucede por accidente ni por una decisión personal. Incluso una persona que entra a la Iglesia Católica a los 80 años, como ocurre muchas veces, esa persona nació para ser católica. Solo que el tiempo de Dios para esa persona fue a los 80 años. Es un misterio, ¿no? Es como yo nací en Iglesia Católica, a los 14 años me perdí en el mundo y 33 años estuve lejos de Dios, pero el Señor me rescató y me devolvió a la iglesia a los 47 años y inicia el plan de Dios en mi vida. Y todo esto es un misterio que nosotros racionalmente no podríamos concebir, entender, pero Dios tiene un plan y el plan se da. Ahora, para nosotros entender la responsabilidad que tenemos con este plan, tenemos que entender que la llamada de Dios para que ese plan en cada uno de nosotros se cumpla es la llamada a la obediencia, obedecer sus mandamientos, obedecer el Evangelio de Jesús, obedecer la iglesia. Ustedes saben que la iglesia para muchos, especialmente hoy, es una piedra de tropiezo. Porque mucha gente cree que si no le gusta el papa, que si no le gusta el obispo, que si no le gusta el párroco, entonces crean su propia doctrina y viven la iglesia de acuerdo a su conveniencia. Pero resulta que eso no es así. Yo les doy un ejemplo de Jesús, que es a quien debemos imitar. A Jesús los judíos lo perseguían para matarlo ya. Sin embargo, cuando Jesús sanaba a un leproso en el camino, le decía: vete al templo donde el sacerdote, para cumplir con la ley de Moisés, que todo el que sea limpio de la lepra tiene que ir a pagar un diezmo a la iglesia, al sacerdote. Y siendo él Dios y habiendo curado al leproso, lo envía al templo, donde los sacerdotes que lo estaban buscando a él para matarlo. Desen cuenta del estado de obediencia de Jesús. Él no estaba haciendo eso para obedecerle a un ser humano. Él estaba haciendo eso porque le obedecía a su Padre Celestial. Porque ese templo, la misma ley de Moisés, la misma religión judía y el ejercicio de esa religión de mano de los sacerdotes, todo eso le pertenecía al Padre Celestial. Y esto es importante entenderlo e imitarlo, para no dejarnos contaminar con toda esta gente apóstata, herejes y rebeldes, que entonces tienen opiniones del Papa, del obispo, del párroco, y entonces andan por ahí como balas perdidas, buscando la parroquia que más les conviene, buscando la gente que más les conviene, porque no hay ningún lugar que se merezca su dignidad. Porque la soberbia humana llega a esos niveles y tenemos que cuidarnos mucho de eso. Cuando usted juzga al Papa, usted se siente más santo que él. Ya de por sí está en un problema bien grave con el Señor. Cuando usted juzga al párroco, cuando usted juzga a sus parroquianos, cuando usted juzga a la gente, se siente mejor que ellos. Eso de por sí ya es gravísimo. Uno no puede entrar por ahí. San Pablo nos exhorta en una de sus cartas diciendo: ni yo mismo me juzgo. El único que puede juzgar es Jesús, que es el único juez. Jesús es el juez y Él se encargará de juzgar a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos tener este corazón limpio de esos juicios. Entonces, para comenzar sobre lo que queremos decir con despertar, es, primero, entender quiénes somos. Ya hablamos de que somos un pueblo escogido, predestinado, separado. Eso no quiere decir que somos superiores ni mejores que nadie. Ustedes saben que, por ejemplo, esta República Mexicana tiene un ejército y ese ejército está encargado de la seguridad de todos ustedes. Es la responsabilidad de ellos. Pero ellos son ciudadanos como todos ustedes y tienen los mismos derechos que ustedes y ustedes los mismos derechos que ellos. Ustedes no son diferentes como ciudadanos que el ejército. Pero el ejército tiene una responsabilidad, que es defenderlos a ustedes.
Eso es lo que somos nosotros como católicos. Somos un ejército de Dios y no somos superiores a ningún otro ser humano, solo que estamos encargados por Dios para la seguridad de todas las almas de toda la humanidad. Es muy sencillo, hay que tener esa visión muy clara para estar despiertos en nuestra misión católica. Somos el ejército de Dios, responsable de las almas de toda la humanidad. Usted se preguntará, ¿y cómo puedo ser yo responsable de toda la humanidad como católico? Mire mi pequeña vida, lo insignificante que es. Pero la respuesta es, nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Ustedes saben que el resto de la humanidad fuera de la Iglesia Católica no tiene la comunión, con la excepción de los ortodoxos, que son prácticamente como católicos porque tienen la misma liturgia, hasta el punto que la Iglesia Católica permite que nosotros comulguemos en una iglesia ortodoxa si estamos en un país donde no hay iglesias católicas y solo hay ortodoxas. Pero con excepción de ellos, nadie, ningún cristiano de ninguna secta o denominación tiene la Eucaristía, y mucho menos otras religiones y otros credos y gente que no cree en Dios. Por lo tanto, nosotros, como somos esas vasijas que reciben la Eucaristía, el Espíritu Santo, cada vez que comulgamos, estando en gracia de Dios, cada vez que comulgamos, el Señor rescata almas de la perdición eterna. Porque en el momento que estamos comulgando, hay miles de almas que están agonizando alrededor del mundo y muchas en peligro de condenarse. Pero por nuestra reparación eucarística rescatamos almas. Por eso es que cuando usted ve un católico en la iglesia, que siendo católico no puede comulgar porque ha cambiado a Dios por una criatura humana, por ejemplo, y entonces no comulgan, están obstruyendo la obra de reparación. Y seguramente esto no le cae bien a mucha gente, pero miren, les voy a contar algo. Hace unos días atrás estaba en una iglesia y después de la comunión alguien se paró a invitar a los que no pueden comulgar a arrodillarse para comulgar espiritualmente. Y yo sé que la comunión espiritual se da únicamente para aquellos que están en gracia de Dios, pero no pueden llegar a la iglesia a comulgar físicamente la hostia porque están enfermos, porque están cuidando a un enfermo, porque viven muy lejos y no pueden llegar, por todas las razones superiores de fuerza mayor que evitan que la persona llegue a recibir la hostia. Pero la comunión espiritual no está hecha para personas que viven en pecado mortal y entonces se arrodillan a comulgar espiritualmente. ¿Se imaginan lo cómodo que sería eso? Eso no es verdad. La comunión espiritual no es para el que vive en pecado mortal, porque uno nunca podría comulgar con el Señor si no está en la amistad con Dios. Y claro, hay gritos al aire de que esto es muy radical, que esto no es así, que mire que el cura tal me dijo, mire que el otro, mire que en mi parroquia. Pero ¿saben qué? Ay de nosotros si no hablamos la verdad. Ay de nosotros si estamos en un catolicismo mediocre y acomodado al pecado de los demás. El que está en pecado mortal está en pecado mortal y no le cambie a usted la situación. Ah, que es mi amigo, que es mi amiga, que es muy buena, que es muy bueno. No, nadie es bueno si no está en la amistad con Dios. Tenga la seguridad de eso. ¿Cómo será que el evangelista San Juan dice no les toquen ni la ropa? Eso es verdad. Y claro, el grito se lanza al aire porque dicen eso es muy cruel. Pero más cruel es que se condenen, eso es más cruel. Por eso es que nosotros hoy, cuando predicamos la verdad, nos pueden tirar hasta piedras. En muchos casos nos pueden hasta matar, porque el odio que sale de la persona que está en pecado es increíble. Mire usted, haga el experimento y verá que la gente que vive, por ejemplo, en la nueva era, en la magia, en la superstición, en la brujería, en todo eso, y son católicos y vienen a misa,
usted les dice que esas prácticas son malas y sale un demonio dentro de ellos que lo quiere asesinar a usted. Y lo llama fanático, exagerado, radical, porque le está diciendo esas cosas. Pero lo que sucede es que la verdad duele mucho cuando vivimos en la mentira. Por eso se dice que la sal en la herida arde, ¿cierto? Porque eso es lo que es. Entonces, ya de por sí es mala seña que una persona esté disgustada porque le exhortaron. Ya eso es mala seña, porque si uno fuera humilde al exhortarle, pues uno reconoce su pecado y se da cuenta que lo que le dijeron es verdad. Ya que no quiera cambiar es una decisión personal, porque uno no puede obligar a nadie a que cambie. Yo no puedo obligar a nadie a que deje el pecado. No, cada uno es responsable de su vida. Usted decide si quiere seguir en pecado o no. El ejemplo que yo pongo es este. Usted encuentra una persona herida en la calle y ¿cuál es el primer instinto que usted tiene? Llevarla a un hospital a emergencias para que le ayuden a esa persona. ¿Y cuál es la intención que tiene la enfermera, el médico que la recibe, el hospital? Sanar a esa persona, buscar cómo ayudarle, cómo salvar a esa persona. Eso es lo que uno quiere. Pues miren, la iglesia es un hospital de almas. Nosotros debemos traerle almas a Dios, esas almas que están accidentadas allá en el mundo, que están sangrando y en peligro de morir. Esas las traemos a la iglesia, pero para que se sanen, ¿cierto? Aquí llegan para ser sanadas. Pero es que hay gente que se queda en la iglesia sangrando en pecado mortal y se acomodan hasta el punto que muchos quieren hasta servir en el altar en pecado mortal. Y hay parroquias donde los sacerdotes andan tan mal que permiten que gente viviendo en pecado mortal sean lectores de la palabra y quién sabe qué más barbaridades. Y eso todo está mal, no está bien, porque nosotros tenemos que vivir en gracia de Dios. Eso es una condición para ser católicos y estar despiertos a la misión para la cual Dios nos llamó. Ahora, todo esto lo tenemos que hacer con mucha caridad, como decía yo antes. Nosotros no podemos sentirnos mejor que aquel que está en pecado, en ninguna forma, porque todos nosotros somos pecadores y en cada uno de nosotros hay un potencial enorme para ser malos, inmenso. La prueba está que tenemos que levantarnos todos los días a ponernos las riendas para no hacer el mal, porque sale de nosotros y no porque seamos malos, sino como dice San Pablo, porque en nosotros hay una mancha que nos inclina al mal y por eso el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Y esto es una naturaleza inevitable en nosotros hasta que salgamos de este cuerpo físico mortal. Por lo tanto, debemos estar en vigilancia siempre, pero también cuando despertamos a la milicia católica, tenemos que encontrarnos con la realidad de que o somos de Dios o somos del diablo. No hay nada en la mitad. Si usted no obedece a Dios, usted camina con el diablo. Así de sencillo. Mucha gente se me acerca a preguntarme a mí cosas como esas. ¿Qué hago yo? Yo vivo así y así. Y yo siempre digo, miren, escoja. Usted o le obedece a Dios o hágale culto a las criaturas humanas. Usted decida, ¿no? Si usted quiere cambiar a Dios por un ser humano, cámbielo. Ya verá el día que se encuentre con Jesús cómo va a manejar eso. ¿Cómo lo va a manejar? Si nuestra vida está como católicos en el primer mandamiento. Yo siempre le digo a los católicos, miren, nosotros tenemos estaciones litúrgicas de Cuaresma, de Adviento. Sobre todo Cuaresma es una estación en la cual nosotros nos recogemos para arrepentirnos, para revisar el corazón, para entrar en una conversión. Y entonces, en esta Cuaresma, lo más importante que yo creo que debemos hacer siempre es el primer mandamiento. Mirarlo con claridad, porque si no tenemos claro el primer mandamiento, estamos mal, porque entonces no entendemos a quién le estamos haciendo culto. Miren ustedes que sabemos que la iglesia, desde San Juan Pablo II,
ha hecho mucho énfasis en rescatar la adoración al Santísimo, sobre todo de parte de los laicos, y todo porque San Juan Pablo II se dio cuenta cómo se estaban acabando las comunidades de claustro en el mundo. Alrededor del mundo entero se han ido acabando, desapareciendo, y no hay vocaciones casi para la clausura, que son adoradoras del Santísimo 24 horas al día, y que representan una fuerza inmensa de reparación para la iglesia entera y para toda la humanidad. Miren ustedes la guerra que se acaba de desatar en Israel, la guerra interminable de Ucrania con Rusia, y guerras en África que ni siquiera las publican, porque los pobres africanos ni los tienen en cuenta, así se maten todos. Pero el caso es que muchas cosas malas en el mundo se evitan si tenemos adoración. Entonces, cuando vamos a adorar al Santísimo, nos encontramos con algo muy importante, y estamos adorando al único Dios, al Dios verdadero. Y nosotros tenemos muchos ídolos, y muchas veces no nos damos cuenta de cómo somos de idólatras. Nosotros adoramos criaturas humanas, adoramos el dinero, adoramos el futuro, adoramos nuestras ideas, adoramos la tecnología, adoramos la industrialización, la comodidad, la velocidad, y no nos damos cuenta cuánto adoramos todo eso. Y esto no quiere decir que vamos a demonizar la tecnología ni nada de esas cosas que yo mencioné, porque no somos ni fanáticos, ni extremistas, ni fundamentalistas, ni radicalistas, sino que somos cristianos que están con coherencia viviendo su vida militante en la iglesia, y por lo tanto debemos estar concretos de lo que creemos, de lo que somos, de lo que debemos hacer y de lo que Dios quiere de nosotros. Muy importante eso. Por eso yo le digo a los católicos por donde paso, mucho cuidado con la religión, porque hay mucha gente súper religiosa, pero no tiene caridad, no tiene amor, y de nada sirve una religión sin amor, porque no se trata de ser el gran rezandero y el gran devoto, sino que se trata de ser el gran amante con el amor de Dios. Eso primero, antes que el rezo, antes que la religiosidad. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que es súper religiosa y entonces juzga a los que no son tan religiosos como ellos y los consideran que no están bien, porque ya se perdieron. Porque ustedes se dan cuenta que en la iglesia encontramos nosotros gente de la derecha y gente de la izquierda. Entonces los de la derecha, que son ortodoxos, tradicionalistas, súper conservadores, súper religiosos, supuestamente están bien y son los mejores. Y los de la izquierda son los progresistas, liberales, para los cuales todo es lícito, no les importa nada, así vaya en contra de Dios. Católicos pro aborto, católicos pro LGBT y todos los demás ismos que hay. La verdad es esta: ninguno de los dos lados está bien, ambos están descarrilados, porque nosotros somos cristocéntricos, del centro de Cristo, no de la derecha ni de la izquierda. Nosotros no somos ni conservadores ni liberales, nosotros somos de Cristo. Y de Cristo es ser fiel al Señor, ser el católico sencillo, de sacramentos, de oración y de obras buenas, de un corazón generoso, un corazón incondicional en el amor. Gente fiel, que se preocupa por todos, que todos los demás están primero que nosotros, que no somos unos egoístas y que no somos unos engreídos y que no nos creemos mejores que los demás porque practicamos más nuestra religión, sino que somos gente sencilla, obediente a Dios en medio de nuestra flaqueza, carencias, fragilidad, vulnerabilidad, en medio de todo eso, reconociendo que somos pecadores, pero al mismo tiempo reconociendo que estamos en una batalla espiritual todos los días para no dejarnos arrastrar por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia debilidad y por las acechanzas del diablo y del mundo. Ustedes saben que son enemigos que tenemos: el mundo, el demonio, nuestra propia carne, son enemigos nuestros y tenemos que trabajar siempre en coherencia
con la ley de Dios, viviendo una vida sacramental para que los sacramentos nos fortalezcan y una vida de oración para que tengamos un espíritu libre y también una vida de obras del bien, que es estar siempre atentos a lo que podamos hacer por los demás, siempre atentos. Nosotros no necesariamente tenemos los medios para materialmente ayudarle a una persona necesitada de cosas materiales, pero sí tenemos un corazón que ama, que intercede, que ayuda desde la honestidad y sinceridad de su alma. El aporte nuestro no es solamente físico, el aporte nuestro también es de intercesión, de reparación. Cuando usted no le puede dar a la gente nada, dele algo importante, ore por ellos, pídale al Señor, interceda por ellos. Todo esto es un aporte que damos al prójimo. Y entonces, mire, yo siempre traigo a la memoria esto. El ángel de Portugal le enseñó a los pastorcitos San Francisco, Santa Jacinta y Lucía a orar antes de que la Virgen apareciera. Y una de esas oraciones la usamos entre las décadas del Rosario en el mundo entero ya. Parte de esa oración dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Pónganle cuidado a esas palabras. ¿Y saben qué? Esas palabras no tienen origen humano. Esas palabras vinieron de mano de un ángel y vinieron del cielo. ¿Qué quiere decir eso? El Padre Celestial nos está enseñando a interceder por toda la humanidad. Nos está enseñando a que en nuestro corazón haya el deseo de que todos nos salvemos, incluyendo nuestros enemigos, incluyendo la gente que no nos quiere o no queremos. Todos, que todos nos salvemos. Y esto es lo importante que debemos despertar en el corazón. Y como católicos, para poder entrar en una verdadera milicia, tenemos que entrar en ese sentimiento. El sentimiento puro de que yo quiero que todos nos salvemos. Y cuando usted vaya caminando entre extraños, no se olvide que tienen alma y que fueron creados por Dios, y que en su corazón debe estar ese sentimiento de que esos extraños se salven también. Y así nace el verdadero espíritu de la milicia. Porque mire, comencemos por esto. Cuando a usted lo traen a bautizar, usted viene como un simple ser humano natural, racional. Nada más que el animal racional. Una vez que lo bautizan, usted ya es una criatura transformada por el Espíritu Santo, una criatura sobrenatural. Y esto tenemos que acordarnos. Nosotros hemos sido transformados por el bautismo y somos criaturas ya no comunes. No somos criaturas naturales, somos sobrenaturales. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ahora, la responsabilidad nuestra es asegurarnos que ese Espíritu de Dios actúe en nuestra vida. Porque puede estar ahí quieto sin actuar porque nosotros no lo abrimos. Y es nuestra responsabilidad abrirlo. ¿Y cómo se abre ese Espíritu que está ya en nosotros por el bautismo? Se abre cuando nosotros queremos obedecerle a Dios, le obedecemos. Cuando nos abrimos al amor incondicional al prójimo y cuando nos convertimos en servidores incondicionales de la iglesia y las almas, entonces el Espíritu Santo comienza a actuar y ahí es cuando se dan las promesas del Espíritu Santo, de Jesús sobre el Espíritu Santo, que dice: el Paráclito, el Espíritu Santo, los llevará donde tienen que ir, dirá lo que tienen que decir. Y todo lo que hagan lo hacen por inspiración del Espíritu que está en ustedes. Y no tienen que temer, porque el Espíritu siempre estará con ustedes todos los días de sus vidas. Pero para que eso tenga la fuerza que debe tener, nosotros tenemos que estar despiertos. Es importante escuchar la palabra despierto, porque despierto quiere decir militante. Despierto quiere decir activo. ¿Cuántas veces usted, por respeto humano, se
priva de decirle la verdad a una persona que está al frente suyo. Porque su hijo, su hija, su esposa, su esposo, su vecino, su amigo, su socio, quién sabe quién. Y por respeto humano usted dice, ay no, si yo le digo eso, ya me lo va a echar encima de enemigo. O quién sabe qué me va a hacer. Entonces mejor le llevo la corriente y no me meto en su vida y no le digo que anda mal. Ahí es donde viene esa parte humana que prohíbe y reprime la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros jamás podemos detener el flujo del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios fluye con la verdad. Y la palabra dice, si yo me encuentro con mi hermano que está en pecado mortal y yo no lo exhorto, cargo con sus pecados ante el tribunal del Señor. Es un pecado de omisión muy grave. Ahora, usted no tiene que estar descargándole el libro de la ley a la gente. No, usted le dice una vez, un adulto que ya conoce la verdad, usted no tiene que estarle diciendo la verdad. Usted se la dice una vez y ya basta. Porque esa persona, cuantas veces lo vea usted, se acuerda lo que usted le dijo. Entonces, ¿qué necesidad tiene de repetírselo? Simplemente usted ya estableció la verdad. Y así es. Porque miren, a veces por amistad y por sentimientos y por romanticismos humanos, nosotros acobijamos gente que anda perdida en el pecado y que no quiere cambiar. Y eso está mal, porque nosotros por respeto humano no podemos omitir. Tenemos que respetar a Dios primero. Si alguien no quiere obedecerle a Dios, pues tampoco va a ser amigo mío, si es que decidió hacerlo. Ahora, si yo puedo ayudar a esa persona a que se convierta, que cambie y todo, ese es mi deber, esa es mi misión, eso es lo que el Jesús quiere que yo haga. Pero por lo demás, miren que el mismo San Pablo nos enseña, dice, miren, si su hermano comete alguna falla, llámenlo a solas. Si no obedece, llámenlo con otros testigos. Y si no, denúncielo ante toda la comunidad y sepárenlo de ustedes, porque ya decidió no ser amigo de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. El mismo Evangelio nos enseña lo mismo. Y esto es demasiado importante para el mundo en que vivimos hoy. Ustedes saben que cuando traemos agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga, es agua natural. No tiene ningún poder, es más, esa agua usted la guarda y se daña con el tiempo. Pero cuando el sacerdote bendice esa agua, la llamamos agua bendita. Esa agua es sobrenatural. Si usted la esparce y hay demonios en el aire, se queman, huyen. Es más, es un sacramental y se usa para limpiar las áreas donde estamos. Ahora, es una criatura inferior el agua. ¿Se pueden imaginar nosotros que somos las criaturas favoritas de Dios? Los únicos animales racionales de la creación que tenemos espíritu. Entonces, la diferencia es tan grande que podemos darnos cuenta del desperdicio que hay en un ser humano que no se eleva a las gracias que Dios nos ha dado con su Santo Espíritu. Muchas almas católicas en el purgatorio, porque nunca se elevaron a la gracia que les fue dada y la responsabilidad que les fue confiada, y por lo tanto tienen que empezar una escuela purgatorial prácticamente desde cero, porque nunca se despertaron a la gracia y fueron simples testigos religiosos de su iglesia. Siempre estaban ahí, siempre estaban rezando, pero nunca hicieron nada con relación a la misión que Dios nos confió y para la cual nos creó y para la cual nos envió, que son las almas. Por eso, siempre que usted esté alrededor de la gente, su familia, toda la gente que está alrededor suyo, acuérdese que el Señor está trabajando desde usted por esas almas. Ahora, no todo el tiempo, perdón, se trata de estar cantándole el sermón de la conversión a la gente, sobre todo la familia, pero se trata de yo estar en gracia para que desde mí el Señor actúe. Miren que muchísimas de las sanaciones, liberaciones y conversiones se dan en el silencio de Dios.
Hay mucha gente muy buena, muy santa, que en el silencio de su vida permiten que el Espíritu Santo actúe alrededor de ellos y convierta mucha gente. A veces escucha uno gente decir, ay, cuando viene Lucía sentimos una paz, sentimos que todo se calma. Y lo que pasa es que Lucía lleva el Espíritu Santo y no es necesariamente lo que ella dijo, sino que es que está llena de Dios. Y eso es lo que debemos procurar siempre, estar llenos de Dios. Porque si no es así, entonces no podremos llevar a cabo la misión para la cual nacimos. Es importante tener eso claro. En mis viajes por el mundo dentro de la Iglesia Católica, yo siempre me doy cuenta que hay iglesias muy dormidas, hay otras medio despiertas, hay otras súper despiertas, y uno cuánto quisiera que todas estuvieran despiertas, pero no se puede hacer lo que uno no alcanza a hacer, porque solo el Espíritu Santo puede manejar las condiciones de cada comunidad. Además, son seres humanos libres de hacer lo que quieran y el Señor no obliga a nadie. Sin embargo, aunque ustedes no crean, cuando usted está en una comunidad que está ungida, que está dedicada a la oración, que tiene fe, que cree en Dios verdaderamente y que cree en las maravillas que Dios puede hacer, usted le da bendiciones a otras comunidades que pueden estar muy lejos de usted. Y es que desde donde nosotros estamos bendecimos la iglesia. Miren que cada vez que nosotros venimos a confesarnos, estamos bendiciendo toda la iglesia por medio de ese arrepentimiento. Enriquecemos nuestra iglesia entera. Cada vez que comulgamos en gracia de Dios, enriquecemos nuestra iglesia entera. En el lado opuesto igual, cuando estamos en pecado mortal, disminuimos las gracias de la iglesia. Y esto hay que tenerlo claro para darnos cuenta quiénes somos y lo tanto que afectamos nuestra vida y la vida de los demás. Porque somos verdaderamente un cuerpo místico. No sé cuántos de ustedes han pensado bien qué quiere decir un cuerpo místico, porque hay un cuerpo físico y ya lo sabemos, aquí está, cada uno lo tenemos. San Pedro lo llama una vasija de barro, San Pablo lo llama una vasija de barro, San Pedro una tienda, una carpa. Pero esto quiere decir que es un instrumento material, que es nuestra parte humana, que es imperfecta, mortal y todo esto. Pero teniendo en cuenta quiénes somos nosotros, tenemos que elevarnos a la realidad espiritual de que Dios nos va a utilizar tal y como somos. Y que así es como navegamos por este mundo, con esa conciencia y con esa entrega y seguridad de que Dios actúa. Y por lo tanto, si yo estoy en una comunidad y en esa comunidad actúo en gracia, el Señor desde la comunidad donde yo estoy bendice a comunidades que están más débiles. Ustedes saben que el demonio tiene como la más grande táctica dividir las comunidades. Eso es lo que hace. Traen elementos viciados a dividir la comunidad. Siempre una persona que anda mal con el Espíritu de Dios, lo primero que hace al llegar a una comunidad es poner a todos contra todos, porque son expertos en dividir los chismes, la maledicencia, los resentimientos, la susceptibilidad. Eso es propio de gente que no anda bien, que no está bien espiritualmente. Usted los revisa bien y se da cuenta que no viven en gracia, y por eso el demonio los usa. Porque cuando uno no está en gracia de Dios, no está comulgando, no está ejerciendo los sacramentos, no vive en la oración fiel a Dios, uno se convierte en una piedra de tropiezo de todos, empezando por su propia familia, por las comunidades donde vaya. Es un espíritu de división, de chisme, de confusión, de resentimiento, de susceptibilidad, porque ahí está el espíritu del mal. Entonces,
tenemos que tener esto claro. Hay que tener una integridad espiritual incoluble, no negociable, donde uno decide si quiere ser bueno o si continúa siendo mediocre y malo. Porque mucha gente dice, ay no, él es bueno, mire que él no es del todo tan malo. Y yo siempre digo, ojo, porque es malo. Nadie es medio bueno. Si usted es medio bueno es porque es malo. Porque usted o es bueno o es malo, no puede ser medio. Ustedes saben que la palabra de Dios dice, al tibio lo vomito de mi boca. ¿Qué quiere decir? Nadie puede vivir en la mitad. Nadie puede dársela de bueno cuando a veces es súper malo. Eso no existe. Usted es malo si usted no es parte de Dios. Ahora, sabemos que para ser bueno necesitamos ser valientes. El cielo está lleno de los valientes y el infierno de los cobardes. Porque para ser bueno hay que ser valiente. Ustedes saben que hay que ser valiente para perdonar, para tener paciencia, tolerancia, para tener caridad. Ustedes se han dado cuenta el esfuerzo tan grande que tenemos que hacer para perdonar y para olvidar. Y para mirar a una persona que nos ofendió, nos hizo daño, o una persona con la cual tenemos conflictos de amistad y poder mirarla normal y quererla, para eso necesita usted ser valiente. Porque es muy fácil uno justificar la razón por la cual no se entiende con el otro. Es que me dijeron, es que me miraron, es que me señalaron, es que hicieron esto, y estamos llenos de razones, cuando al final nada de eso es verdad. Todo lo que es eso es falta de amor, simplemente falta del amor de Dios. Cuando nos llenamos del amor de Dios es porque somos valientes, porque yo me atrevo a elevarme por encima de mi miseria, de mis reparaciones, de mi discriminación de personas, de mi susceptibilidad, y me elevo por encima de eso y me atrevo a amar limpiamente, sin condición. Sí, esta persona no me quiere, esta persona no me entiende, pero yo la quiero. A mí no me importa, no me ofende, yo le voy a dar mi amor, yo no le voy a obstaculizar mi corazón, estoy abierto. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es buscar que nos quieran, nuestra responsabilidad no es buscar que la gente nos admire y nos aplauda. No, Dios no lo permita. Nosotros no vinimos a complacer seres humanos, vinimos a complacer a Dios. Y este es nuestro primer compromiso como católicos. Nuestro primer despertar como católicos es asegurarnos que complacemos a Dios. Cada que yo vengo a algún lugar a hablar como estoy hablando hoy, la oración más importante que yo hago es: Señor, no permitas que yo venga a complacer a la gente. Por favor, dame la fuerza, la valentía para complacerte a ti. Porque si yo complazco a Dios, traigo la perfección, la verdad. Así se rompan el que se quiera romper, así se enloquezca, me tire piedra, me odie, se vaya, nunca vuelve a escucharme. ¿Qué importa si yo cumplí con mi deber? Y lo que importa es cumplir con el deber. Y el día que me encuentre con el Señor, quiero llegar allá a decirle, cumplí con mi deber. Y no dejé de cumplir con mi deber porque ahí estaba mi abuela que no quería ofender, o allá estaba aquel que se pone furioso cada que le dicen la verdad. No, Dios no lo permita. Tenemos que estar firmes en la fe, tenemos que estar despiertos y no tener miedo. Ahora, eso no quiere decir que vamos a estar de izquierda a derecha descargándole el libro de la ley en la cabeza a los demás, como mucha gente hace. No. La caridad comienza por casa, como dicen. Si yo soy fiel a Dios, si yo soy obediente a Dios, mi solo testimonio, mi sola forma de ser, mis palabras, mis gestos, todo habla de Dios, todo, sin necesidad del gran sermón. Y todo eso tiene que ser en medio de la caridad, en medio de la humildad, pero en medio de la firmeza. No hay cosa más hermosa que una persona firme en la fe, pero llena de caridad, llena de amor, amable, cariñosa, sincera,
que no está abusando de nadie ni faltándole respeto a nadie, pero está entregando la verdad en todo lo que hace, porque es coherente, porque es íntegro, y de eso están hechos los santos. Los santos son firmes, pero son amorosos, son generosos, tienen tiempo para todos, tienen oídos para todos, siempre están ahí y cuidan de la gente en todo momento. Y lo último que les importa es cuidarse en ellos, cuidan la gente. Por eso, cuando Jesús le enseñó a Pedro cómo reparar el inmenso pecado de haberlo negado 3 veces, 3 veces le preguntó si lo amaba. Y las 3 veces le dijo, cuida mis ovejas. Él le estaba mostrando cómo iba a reparar ese pecado. ¿Cómo lo iba a reparar? Cuidando de sus ovejas. Por eso hay un apóstol que dice, la forma más rápida de reparar nuestros pecados perdonados, o sea, la enmienda, es llevándole a Dios a la gente. Y sabemos que llevarle a Dios a la gente no es necesariamente llevarles un sermón. Llevarle a Dios a la gente es llevarle nuestra conversión del corazón. No la conversión de que ya regresé a la iglesia, ya rezo el rosario, ya vengo a misa todos los días, ya. No, porque eso es solo religión. Mucha gente regresa a la iglesia a hacer eso, pero el corazón no lo han cambiado. Por eso, la conversión verdadera, el regreso a Dios verdadero, el despertar del católico, el que está despierto, es el que convierte el corazón. Ese es el que se despertó. Los demás no han despertado todavía, así se han vuelto súper religiosos, porque hay gente que regresa a la iglesia después de mucho tiempo de no venir y se vuelven súper religiosos. Los encuentra uno por ahí arrodillados todo el día, parece que hasta sudaran agua bendita y todo, pero el corazón no lo tienen cambiado, porque no hay caridad, no hay amor, y esa religión no sirve de nada, porque la religión sola no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es el Espíritu de Dios, si es que habita en nuestros corazones. Y para que habite en nuestros corazones, este corazón tiene que haberse hecho de carne blando, un corazón que siente el dolor ajeno, un corazón que siente el dolor de sus pecados. Ustedes saben que hay muchas almas en el purgatorio que eran buenas, pero no eran lo suficientemente buenas como para haberse dado cuenta del dolor del pecado. Por eso es que todos los días debemos pedirle al Señor, Señor, dame dolor del pecado para que yo pueda reparar y hacer enmienda del mal que he hecho y de las ofensas que te he hecho, Señor. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 13, dice, exigencias de la nueva vida, ser santos. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como está escrito, seréis santos, porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual, según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado entre los muertos y le ha dado la gloria,
de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por todos ustedes, por este momento de reflexión, y le pedimos a Dios que tenga misericordia para que en nuestros corazones de verdad despertemos a nuestra fe católica y a nuestra misión, y vivamos este envío para llevarle almas al Señor, comenzando con la nuestra. Amén.